para continuar con nuestro devocional que llamamos en la carta a los tesalonicenses, esta vez en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2. En este capítulo el apóstol Pablo aclara una confusión que había causado preocupación entre los creyentes. Algunos pensaban que el día del Señor ya había llegado y lo que los llenó de miedo y duda. Pablo los calma explicando que antes de ese día habrá una gran apostasía y que se manifestará el hombre de pecado. Sin embargo, también les recuerda que los hijos de Dios no deben temer porque el Señor tiene el control de todo y finalmente vencerá el mal con su poder. Vamos a leer la primera parte del capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A ver, Pablo comienza diciendo en el versículo 2, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Él les aclara que antes del regreso de Cristo habrá un tiempo de rebelión espiritual y se manifestará el hombre de pecado, también llamado el hijo de perdición. Este ser se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo, engañando a muchos con señales falsas. Pero Pablo asegura que su poder será limitado y solo actuará hasta que el Señor lo permita. Y luego nos da una promesa gloriosa. El Señor Jesús lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Estoy firme en la venida del Evangelio o me dejo confundir fácilmente por lo que escucho y por lo que veo? Pablo comienza diciendo, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esto lo dice en el versículo 2. Él les aclara que antes del regreso de Cristo habrá un tiempo de rebelión espiritual y se manifestará el hombre de pecado, también llamado el hijo de perdición. Este ser se opondrá a Dios y se exaltará a sí mismo, engañando a muchos con señales falsas. Pero Pablo asegura que su poder será limitado y solo actuará hasta que el Señor lo permita. Y luego nos da una promesa gloriosa. El Señor Jesús lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con resplandor de su venida, versículo 8. Vamos a reflexionar en esta pregunta. ¿Estoy firme en la verdad del Evangelio? ¿Me dejo confundir fácilmente por lo que oigo y por lo que veo? ¿Mi corazón está anclado en Cristo o en las noticias del mundo? Vamos a reflexionar en esto. Vamos a leer ahora la segunda parte de este capítulo 2, a partir del versículo 13 hasta el versículo 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vemos en esta segunda parte que después de advertir sobre el engaño,
Pablo anima con ternura a los creyentes, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Les recuerda que han sido llamados a través del Evangelio para alcanzar la gloria de Cristo. Por eso los exhorta en el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y termina orando. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, os conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Estoy permaneciendo firme en la verdad que aprendí o me he dejado enfriar espiritualmente? ¿Estoy viviendo con esperanza y fidelidad mientras espero al Señor? Meditemos en esto. Este capítulo nos enseña 3 lecciones importantes y que no podemos ignorar ni dejar pasar. No temamos al futuro, confiemos en Dios. Esto es muy importante y es la primera lección. Todo lo que ocurre está bajo su control. Permanezcamos firmes en la verdad. En un mundo lleno de engaños, la palabra de Dios es nuestra ancla para mantenernos firmes en Él. Vivamos fortalecidos en Cristo. Su consuelo y fidelidad nos sostienen hasta el fin, hasta el día de su venida. Así que reflexionemos mucho en este devocional que ha estado muy hermoso, a mí me ha edificado, espero que ustedes también. Dios le bendiga.